Muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Tenemos una nueva tarde de directo. Hoy vamos a conectar con Institut Marquès en Barcelona y vamos a hablar concretamente con la doctora Cristina Portela. Ella es ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y además es la jefa de la unidad de histeroscopia del Institut Marquès. Como siempre, os recuerdo que estaremos aquí una horita hasta las 8 de la tarde. Y os aconsejo que os quedéis para plantear vuestras preguntas, ya que será una ronda abierta de preguntas. Podéis preguntar todo lo que queráis acerca de vuestras dudas y de vuestros tratamientos. Ahora bien, si no podéis, pues recordaros que este directo se quedará grabado y podéis revisarlo tanto en la página de Instagram de Red Infértiles como en la de Institut Marquès, porque se quedará grabado. Pero yo os recomiendo que os quedéis. Voy a contactar con la doctora Portela. A ver si tenemos suerte. Márquez. Hola, ¿qué tal? Doctora Portela, creo que estás ahí detrás. Te he mandado una invitación, solo tienes que aceptar y arrancamos. Bueno, fantástico. Welcome. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, Dulce, encantada. Buenas tardes. Tenemos muchísimas preguntas para Venga. esta tarde. Algunas nos han llegado por email, otras se irán sucediendo aquí en el chat a medida que hablemos. Y luego siempre nos llegan algunas por la cajita de la pregunta que llamo yo, que son preguntas que hacen las pacientes a través de las historias. ¿Estás preparada? Claro que sí. Bueno, vamos a ella. Vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado por email. La primera es, ¿recomiendas hacer, va a la primera, para ir a la primera transferencia, recomiendas hacer, qué pruebas recomiendas hacer? Porque dice, ¿irías a la primera transferencia sin hacer pruebas o hacer alguna? Yo creo que es mejor que repasemos, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las pruebas que hay que hacer? vale. A ver, primero que es muy importante conocer los antecedentes de esta paciente, pero a priori, para una primera transferencia, en cuanto que a esta paciente ya le hemos hecho una buena ecografía 3D, que al menos aquí en Instituto Marqués se lo hacemos a todas nuestras pacientes, y no sospechemos ninguna patología uterina que nos pueda señalizar para hacer una histeroscopia o que no veamos endometriosis, adenomiosis o fallos, pacientes que han tenido abortos, para una primera transferencia no habría que hacer estudios extras. Los estudios que hay que hacer para una primera transferencia es tener hecha una buena ecografía, ecografía 2D y, si se puede, ecografía 3D, para poder valorar este útero, tener hecho, si se puede, lo que llamamos un test de catéter, que es una prueba de haber hecho antes para ver que en el día de la transferencia no tengamos ningún susto en el momento de hacer la transferencia y, por supuesto, tener las analíticas necesarias al día para embarazar a esta paciente. Tener hecho vitamina D, ver que no tenga anemia, ver todo lo necesario, ver que tenga las vacunas al día, pero a priori, por una primera transferencia, los estudios básicos de fertilidad. Vale, pues bueno, están llegando ya muchas preguntas por aquí, una relacionada también con una transferencia cancelada, sale sobreimpresionada, la puedes leer. ¿Qué hay que hacer para la próxima vez? Muchas gracias. Um, Dice que que le han cancelado su transferencia. A ver. no lo puedo ver, a ver, puedo... Bueno, te lo leo yo, Sí, dice léemela. directamente. Transferencia cancelada. ¿Qué hacer para la próxima vez? No viene de ninguna otra pregunta, o sea que no explica el motivo, A ver, pero claro, es que en transferencias canceladas puede ser por una causa uterina, puede ser que cuando le estaban haciendo los controles ecográficos no se logró este endometrio de patrón trilaminar o del grosor adecuado y se prefirió cancelar y volverlo a intentar. viene de otra pregunta, me está indicando aquí Marta. Dice, la primera pregunta es, a una semana de transfer, tratamiento inmunológico más mediestra más parches igual a hemorragia. Y luego, a continuación dice, transferencia cancelada, ¿qué hacer para la próxima vez? Vale, bueno, aquí es evaluar si tuvo una hemorragia en el momento de los parches, ver si fue por una cuestión hormonal, si fue por el estrógeno y
buscar la causa del sangrado. A esta paciente habría que hacerle histeroscopia, ver que no haya ningún pólipo, ver si ha tenido causas de sangrados anteriores y ver los niveles de estrógeno, ver si es una paciente perimenopáusica, paciente menopáusica, que pudo haber sido una hipoesterogenemia, digamos que el nivel de estrógenos con esos parches no fueron suficientes y para un próximo ciclo se puede aumentar la dosis de los parches. Primero, lo más importante es ver de por qué fue la causa del sangrado. Si hay una causa anatómica, algún pólipo o algo que pueda ser la causa del sangrado, o si fue solo por el tratamiento hormonal. Lo que podemos hacer es aumentarle la dosis de estrógeno o evaluar otras formas de preparación endometrial, como un ciclo natural o un ciclo estimulado. Vale, queda claro. Pero sí que me parece perfecto que se cancele un ciclo si hay sangrado, porque disminuye las tasas de implantación, porque el sangrado es embriotóxico, entonces nos disminuye, no es imposible, pero sí que nos disminuye las tasas de embarazo. Vale, pues ojalá vaya bien a la próxima y Esperemos que pueda sí. conseguir la Sí, transferencia. sí. También comentar que esto no sucede y que no es algo que sucede todos los días, pero sí te diría todos los meses alguna paciente bajo preparación endometrial presenta algún sangrado. Si es un sangrado muy pequeño, se puede continuar, pero si es un sangrado abundante, se cancela y se vuelve a preparar en otro ciclo, teniendo, según lo evaluado, que no significa que tenga que volver a pasar. Vale. Otra paciente nos pregunta por aquí, hola, si congelo óvulos con 32, ¿qué porcentaje de éxito puedo esperar cuando se usen en una fecundación in vitro? Muy buena pregunta. A ver, la tasa, la cantidad de óvulos que nosotros congelamos para la tasa de embarazo van a depender de tres factores grandes. Luego, obviamente, que hay factores más pequeños, pero para la ecuación lo más importante es la edad. Ella comenta que tiene con 32 años, ¿verdad? Ujú. Con 32 años 32, sí. con 32 años es una muy buena edad para vitrificar óvulos porque suponemos que la mayoría de sus óvulos darán lugar a embriones genéticamente sanos, ¿vale? Entonces, no hace falta tener gran cantidad de óvulos, pero sí que es importante también tener al menos unos 10 óvulos por hijo a esa edad. Y la tasa de embarazo es alta, pero luego interviene un factor muy importante que es el semen. Tenemos que estar preparados en las pacientes que vienen a vitrificar óvulos. A nosotros nos gusta tener un buen número de óvulos. Uno, porque no sabemos si en el futuro, si en ese momento no tienen pareja, si la pareja futura tiene un factor masculino, necesitaremos más óvulos para lograr embriones de buena calidad. Y segundo factor, que si la paciente tiene algún otro factor de riesgo para embarazo, por ejemplo, alguna endometriosis, alguna adenomiosis, necesitaremos más óvulos. Pero a priori, una mujer de 32 años, la tasa de embarazo para un hijo con 10, 15 óvulos es del 80-90%. Si ya quiere tener un plan familiar de 2 o 3 hijos, ya valoraremos cantidad de óvulos por hijo. Queda claro. Qué buena opción, ¿eh? Tenemos ahora. Ya sabemos que no es la panacea para todo, pero por lo menos hemos avanzado en la cuestión de prevención, ¿no? Totalmente. A ver, vitrificar óvulos, congelar óvulos no asegura al 100% el embarazo ni el bebé en casa, pero sí que a las mujeres nos da un respiro y una herramienta tan importante y tan necesaria en el día de hoy que el querer ser madre hoy en día en España y en los países del primer mundo se ha retardado tanto, normal, porque somos mujeres profesionales, que salimos a trabajar, queremos realmente estar con una pareja segura, por lo tanto la vitrificación de óvulos es un cambio de paradigma total. Totalmente. Una más de la cajita por aquí dice, ¿qué valores de seminograma se tienen en cuenta para inseminación artificial o fecundación in vitro? Valores máximo, bueno, pone max para intentar inseminación artificial. Sí, a ver, las inseminaciones artificiales requieren que el semen sea de buena calidad. Sí que es verdad que no necesitamos que sea, por poner un puntaje, un semen 10,
pero sí que necesitamos un mínimo de requerimientos para poder hacer una inseminación o que esta inseminación tenga sentido y que tenga éxito. Si tenemos un factor masculino, aunque sea moderado, lo más probable es que a estos pacientes les recomendemos ir a una fecundación in vitro. Los parámetros que utilizamos nosotros es el REM. El REM es una preparación con el semen que entregan los hombres. En el laboratorio les hacen una prueba que se llama el REM para ver los activos y si da menos de 3 o 5 millones, no lo consideramos óptimo para una inseminación. No significa que no se pueda hacer, significa que no recomendamos hacer una inseminación. Esto se habla con los pacientes y es nuestra recomendación y preferimos pasar una fecundación in vitro porque lo más probable es que si hacemos inseminaciones con un factor masculino, aunque sea moderado, hagamos una, dos o tres, lo más probable es que igualmente terminemos en una fecundación in vitro. Y a nivel fecundación in vitro, ¿qué semen ponemos de límite? Te diría que hoy no tenemos límite, o sea, salvo que no haya espermatozoides, que hasta los podemos ir a buscar a través de una biopsia testicular, siempre y cuando los pacientes quieran usar sus espermatozoides, nosotros aquí de nuestro lado haremos todo lo posible. Diferente es cuando tenemos factores masculinos muy severos, con fragmentaciones de DNA muy elevadas, con muy pocos espermatozoides de formas normales o con espermatozoides que son muy pocos progresivos, sí que nuestra recomendación médica puede ser que sea donante de semen. Pero si los pacientes no aceptan ir a una donación de semen, aquí hay formas de que este semen de baja categoría lo podamos intentar seleccionar de la mejor forma, porque al final solo necesitamos 6, 7, 10 espermatozoides. Y nuestros biólogos, doy fe, aquí están hasta 2 horas seleccionando espermatozoide por espermatozoide, aunque de esos Wow. millones el 90% tengan 2 colas, 2 cabezas, no naden, ellos intentarán seleccionar los mejores. Entonces, podemos hacer FIPS con muestras seminales de muy, muy, muy baja calidad. Sí que es verdad que hay veces que hay que pasar a banco de semen, pero en factores masculinos muy severos. Bueno, gran labor la que hacen los embriólogos y las embriólogas que los acabas de citar, que siempre pasan como muy desapercibidos, ¿no? Y mañana es su día, mañana es el día del Ah, embriólogo, no lo porque si no sabía. recuerdo mal, mañana es el día que nació Louis Brown. Claro, entonces sí, que es mañana. Mira, bien que Sí, me lo recuerdas así, soy la primera en felicitarlos. sí, sí, pues felicidades para todos ellos y qué suerte tenerlos, ¿verdad? Qué bien No, no, trabajan, sí, es la magia de la clínica. qué bien. Bueno, continuamos. Volvemos al chat, que tenemos bastantes preguntas por aquí. Dice una paciente, después de 2 estimulaciones ováricas, obtengo 3 embriones euploides de calidad C a día 6. ¿Qué probabilidades tengo? Antes, 3 transferencias negativas y un anembrionado. Me preocupa lo del día 6 calidad C. Vale, a ver, lo más importante que nos habla de una tasa de embarazo y de un recién nacido vivo es la euploidía, si es genéticamente sano o no. Es el principal factor y es determinante. Es verdad que hay veces que tenemos embriones súper bonitos, categoría A y de día 5, pero si no son euploides, ese embrión nunca nos va a dar un bebé sano. Por lo tanto, si es un embrión genéticamente testeado, por lo tanto, que sabemos que es euploide, la morfología, o sea, que sea calidad C y que sea de día 6, nos preocupa poco. Sí que es verdad que si tenemos 2 embriones euploides, uno de día 5 y uno de día 6, siempre vamos a transferir primero el de día 5 porque tiene una tasa de embarazo algo mayor. Pero el gran factor de tasa de embarazo, el 90%, de esa tasa de éxito va a estar dado por la euploidía, por si es genéticamente sano. Por lo tanto, es un embrión espectacular que tiene una tasa de embarazo muy alta. Luego, ella que tiene 3 transferencias negativas y un anembrionado. Me imagino que son embriones no testados, no sé la edad, pero si es una edad mayor de 39, 40, probablemente varios de esos embriones, la prueba de embarazo fueron negativas porque no eran embriones genéticamente sanos. Y saber que
A mayor cantidad de transferencias, mayor tasa de embarazo. Entonces, aunque alguno de esos embriones hubiese sido sano, con un primer embrión euploide, la tasa de embarazo ronda el 65-68%. Con un segundo transferencia de un embrión euploide, la tasa de embarazo ya sube a más de un 80%. Y con un tercer embrión euploide ya estamos hablando de más de un 90-95%. Por lo tanto, cada transferencia de embrión euploide nos aumenta las tasas de embarazo. Otra paciente pregunta por aquí, ¿qué es mejor? ¿Líneas trilaminar claras y 5 milímetros o líneas no tan claras pero 7 milímetros para una transferencia? He tenido estos resultados en un ciclo natural y otro en sustituido. ¿Recomendarías PRP? A ver, la línea trilaminar lo que habla es la morfología que nosotros vemos cuando hacemos la ecografía, que vemos este patrón típico de 3 líneas que a nosotros nos encanta porque sí que está asociado con mejores tasas de implantación y de embarazo. El grosor endometrial es importante siempre y cuando esté por arriba de 5,5, 6. Entonces, mientras que tengamos un endometrio bonito, de patrón trilaminar, y un Ujú. endometrio que alcanza los 5,5, 6, preferimos que sea trilaminar. Si no lo vemos trilaminar, no nos quedamos tranquilos. Entonces, es importante los dos factores. El PRP es algo novedoso que hay que tener en cuenta que la evidencia científica aún es baja, pero sí que es verdad que cada vez vamos teniendo más estudios en endometrios finos. Entonces, si es una paciente que está consiguiendo el patrón trilaminar, pero este endometrio no llega a los 5 milímetros en reiteradas veces, porque sí que es verdad que a veces hacemos un ciclo, la paciente no llega a los 5 y luego en otro ciclo nuevo tenemos un endometrio de 7. Hay que saber que a veces hay que seguirlo intentando o cambiar la forma en que estamos preparando el útero. Puede ser que si lo estábamos preparando con hormonas, pasarlo a un ciclo natural. Pero si es una paciente que reiteradas veces no ha logrado un grosor de 5,5, 6, sí que podríamos probar con un PRP de forma empírica, siempre explicándole a la paciente que las evidencias hoy en día no están del todo claros y no tenemos un protocolo formalizado de cómo hacerlo. Cada clínica tiene diferentes protocolos. Nosotros aquí lo estamos haciendo solamente en pacientes con endometrio fino y Ujú. no va a perjudicar, pero hay que saber que en algunas pacientes tendrán una buena respuesta y en otras pacientes no tendrán respuesta. Pero sí que es algo para intentarlo en endometrios finos. Vale. Continuamos. Muchas preguntitas salen por aquí. Dice, hola, tengo 42 años. Un embrión mosaico con trisomía 18 y 6 es recomendable transferencia. Elevado hipotiroidismo autoinmune. Vale. A ver, en cuanto a los embriones mosaicos, hay que saber que cuando nosotros enviamos a analizar los embriones con el PGT o el PGT, nos puede dar que es un embrión euploide, eso sería un embrión sano, que son los que queremos, que son los transferibles. Otra opción es que nos den embriones aneuploides, que son embriones anormales y que no se pueden transferir, que son las trisomías o las monosomías completas. Y luego tenemos en el intermedio los mosaicos. Los mosaicos son embriones que no llegan a ser lo suficientemente normales para decir que son euploides. Entonces se les denomina mosaicos. Lo que hay que saber de los mosaicos es que antes de transferir un mosaico, al menos aquí desde Institut Marqués, siempre les ofrecemos a la paciente una visita con el genetista para que les explique de manera más profesional, porque al final, aunque nosotros sepamos mucho de genética, siempre nos gusta que las pacientes tengan una consulta buena con el genetista, pero a priori los mosaicos son totalmente transferibles y nosotros aquí transferimos muchos mosaicos. Lo que hay que saber de los mosaicos es que la tasa de embarazo es menor que la de un embrión euploide.
si la tasa de un embrión euploide estamos hablando de un 60-70%, la de un mosaico depende del mosaico que sea, porque no es, hay mosaicos que son de más riesgo, mosaicos de menor riesgo. La tasa de embarazo puede estar entre un 25 y un 35%. Pero si este mosaico da a un embarazo evolutivo, todos los recién nacidos que vienen de mosaico son bebés sanos. Entonces, dar tranquilidad. Sí que es Ujú. verdad que cuando hay un embarazo de un mosaico, les vamos a decir que se hagan el test no invasivo cuando están embarazadas de 10 semanas para quedarnos tranquilos. Pero los bebés nacidos de embriones mosaicos son bebés sanos. Por lo tanto, si no nos quedan embriones euploides para transferir, nosotros sí que transferimos embriones mosaicos. Pero hay que tener en cuenta que la tasa de embarazo es bastante menor que la de un embrión euploide. Pero es que si hay embarazo y hay latidos y hay un embrión evolutivo, lo más probable es que vaya todo muy bien. Vale. Y lo de la, Justo, perdona, prolactina sí. elevada y hipotiroidismo autoinmune. La prolactina elevada hay que ver el valor, si está muy elevada se puede evaluar tratarla, damos cabergolina para disminuir los valores y siempre cuando una prolactina está elevada hay que repetirla porque la principal causa de la prolactina elevada es una analítica mal hecha. Una paciente que llega rápido a la consulta y se hace la analítica bajo estrés y eso da prolactinas elevadas. Y en cuanto al hipotiroidismo autoinmune, también valorarlo, ver que los niveles hormonales estén en el rango terapéutico que nosotros queremos y si es necesario dar medicación tiroidea, el Eutirox, y si hay Hashimoto, es el autoinmune y anticuerpos, valorar si fuese necesario agregar o aspirina o corticoides durante la transferencia. La paciente anterior nos ha contestado que le habíamos preguntado la edad. Te recuerdo que decía que tenía 3 embriones euploides, Ah, calidad sí, C a día 6, que tiene 39 años, los primeros embriones no estaban testados genéticamente. Y te agradece vale. la respuesta. Vale, con 39 años sabemos que aproximadamente el 60% de los embriones son anormales. Por lo tanto, de todos esos embriones que has transferido, probablemente varios de ellos eran anormales. Y saber que si alguno era normal no es preocupante, por lo que comentaba anteriormente, que a medida que vamos transfiriendo, cuarta transferencia a un embrión haploide, las tasas de embarazo aumentan. Y sí que me parece muy bien que hayas decidido esta vez hacer el PGT para ir directamente a transferir los embriones sanos. Queda claro. Otra paciente pregunta por aquí qué posibilidad tiene de embarazo por ovodonación siendo KIR AA y esperando resultados de biopsia por hiperplasia endometrial. Vale. A ver, en pacientes por ovodonación la tasa de embarazo es muy alta, siempre y cuando va a depender del factor de masculino, pero si tenemos un semen normal, la tasa de embarazo por ciclo de donante, estamos hablando de casi un 90%. El tema del KIR, siempre y cuando transfiramos un embrión, que es nosotros aquí en Instituto Marqués siempre transferimos un embrión, las tasas de rechazo inmunológicas por KIR no existen. Sí que lo vemos que podríamos ver un rechazo inmunológico cuando se transfieren más de un embrión, dos Ujú. embriones juntos, porque el rechazo inmunológico es mayor. Si es una paciente que ha tenido abortos a repetición y que no encontramos ninguna otra causa de por qué está haciendo los abortos, salvo el KIR, tendríamos que evaluarlo con un inmunólogo y ver si es necesario dar alguna medicación inmunológica para aumentar las tasas de embarazo. Pero a priori el KIR no es algo que nosotros pedimos, ni mucho menos, y no tenemos disminución de tasas de embarazo con Ujú. diferentes tipos de KIR. Nosotros transferimos siempre un embrión, pero bueno, hay pacientes que salen de lo normal, pacientes que han tenido abortos a repetición con donación de óvulos y no encontramos otra causa, está muy bien verlo con inmunología, a ver si podemos hacer algo más. Otra paciente pregunta por aquí, con 43 años, 2 estimulaciones de ciclo corto, con 9 y 12 óvulos maduros que ha conseguido. Llegan 2 y 3 a día 5, 6, pero no pasa de mórula.
¿Merece la pena intentar un ciclo largo o transferir igualmente en día 3 o 5? A ver, con 43 años siempre hay que saber que la calidad ovocitaria ya está baja. Entonces, que los embriones se bloqueen y no lleguen a día 5, día 6 es normal. ¿Por qué? Porque los embriones que son genéticamente anormales, naturalmente se van a restar y no van a llegar a estadio de blastocisto. Ujú. Entonces, si vale la pena transferir en día 3, no, nosotros aquí nunca transferimos en día 3, siempre transferimos en día 5, sea o en fresco o en congelado, porque no vamos a saber qué pasa entre día 3 y día 5. Si es un embrión que se va a bloquear tanto en el laboratorio como dentro de la madre, dentro del útero. Por lo tanto, nosotros siempre los dejamos a estadio de blastocisto y si no llegan a estadio de blastocisto, que es este día 5, es por algo, no es porque no lo transferimos antes. Entonces, siempre transferirlos en día 5. Luego, a ver, con 43 años, todo nos haría pensar de que es un factor opositario y aquí sería intentar cambiar un protocolo, ver si logramos tener mejor calidad de óvulos, pero también es importante evaluar el factor masculino, aunque con 43 años el factor ovocitario es importante. Hay veces que tenemos factores masculinos que hace que los embriones se bloqueen y no lleguen a día 5. Hacer una fragmentación de ADN en el semen, hacerle un cariotipo a su pareja y ver que no haya una causa genética o de ADN que esté generando que estos embriones no lleguen a día 5. Pero con 43 años es importante tener paciencia. Hay que tener paciencia porque la calidad ovocitaria ya está muy disminuida y si lo quieren intentar con sus propios óvulos, es normal y esperable que no lleguen a día 5. Otros factores a tener en cuenta que no es en el caso de nuestra clínica, pero a veces nos pasa que vienen pacientes de otras clínicas, de otros países o clínicas muy pequeñas, en donde no es que los biólogos trabajen mal, pero a nivel tecnología no tienen lo necesario, entonces los embriones se bloquean. Pensar que aquí nosotros, desde el momento que tenemos los óvulos y el semen, todo está tan controlado de una forma tan estricta a nivel oxígeno, a nivel temperatura. Importa mucho las manos del biólogo, cómo hacen este ICSI, cómo se mantienen los embriones en la incubadora, si es en el time lapse. Entonces, esto también a nivel de clínica y elegir un laboratorio es importante, pero bueno, esto ya es algo importante, muy importante, pero si ya tenemos un muy buen laboratorio, evaluar factor masculino y evaluar, cambiar de protocolo si logramos mejor calidad ovocitaria. Son las 7:30. Estamos hablando con la doctora Portela de Institut Marquès Barcelona. Hemos contestado ya muchas preguntas, pero vamos a continuar. Tenemos muchísimas que están llegando ahora mismo en directo por el chat, pero también tenemos muchas otras en el email esperando. Así que, bueno, vamos allá, ¿no, Cristina? Venga. Continuamos. Dice otra paciente por aquí. ¿Y los endometrios que engrosan más de 13 milímetros afecta la capacidad de implantación o a qué puede verse? ¿Puede estar influido por anticuerpos, antifosfolípidos positivos? Gracias. El grosor endometrial es un tema tan hablado y discutido y papers y congresos. No se logra definir ni el mínimo ni el máximo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cuando hay endometrios que llamamos muy gordos, cuando son arriba de 13, 14, 15, nos lo miramos. ¿Qué significa que nos lo miramos? Si tiene un endometrio trilaminar precioso y es de 13 milímetros, no nos preocupa, pero si es un endometrio no solo engrosado, sino que es un endometrio no trilaminar o irregular, lo más probable es que cancelemos esta transferencia y hagamos una histeroscopia. ¿Por qué? Porque los endometrios engrosados muchas veces encontramos o que hay un pólipo, o que hay sinequias, que hay adherencias, o que hay inflamación endometrial. Entonces, estas pacientes, antes de continuar, se tratan y luego ya volvemos a hacer otra preparación.
pero no es que tenemos un punto de corte de que a partir de aquí disminuye la tasa de implantación. Sí que queremos tener endometrios entre 5,5, 6 y 11, 12, 13, pero endometrios ya más gorditos lo miramos. También es importante qué endometrio tenía cuando hicimos las ecografías al control de fertilidad. Nosotros a todas las pacientes les hacemos ecografías, miramos el endometrio, el útero, si ya había algo que nos hacía sospechar o si era un endometrio bonito o si solamente se engrosó por la preparación endometrial. Si Dice por se aquí, creo, apunta todo que hay endometrio perfecto pero engrosado sin causa. Vale, y bueno, aquí lo que habría que hacer es histeroscopia, en cultivos y biopsias, descartar una endometritis crónica y luego ver si se puede cambiar el protocolo de transferencia. Si estamos usando estrógenos, intentar cambiar a un ciclo natural sin estrógenos o con una estimulación pequeña hormonal. Diferentes protocolos, diferentes ciclos. Si no hay una causa aparente, nada que nos preocupe, pero sí histeroscopia con biopsia de cultivos para quedarnos tranquilos de que no hay otra causa de este endometrio engrosado. Vale. Otra preguntita por aquí. Dice una paciente que tiene adenomiosis y ha tenido una beta negativa. Y la pregunta es si recomienda tratamiento. Le dijeron que su útero estaba bien, va a cumplir 39 años, de 9 óvulos solo obtuvo 3 maduros y uno de ellos llegó a día 3 y fue su único embrión. Vale. A ver, me imagino que ese embrión no estaba testado, pero la adenomiosis es cuando el endometrio invade el músculo del útero, o sea, se forman lagunas de endometrio por dentro del útero, entonces son úteros generalmente aumentados de tamaño, con disminución de la contractilidad y disminuyen las tasas de implantación y aumentan las tasas de aborto. La adenomiosis no es blanco y negro, digamos, lo tengo o no lo tengo. Hay pacientes que lo tienen muy leve, moderado, más severo, y hay pacientes que lo tienen o focalizado solamente en una parte del útero, o hay pacientes que tienen una adenomiosis más difusa y generalizada. Ujú. Primero habría que ver qué tipo de adenomiosis tiene, ver si tiene reglas regulares, ver si tiene alguna otra sintomatología, si hay dolor o si además hay endometriosis. Todo esto implicando que probablemente hay una inflamación pélvica constante. En estas pacientes sí que aconsejamos hacer un tratamiento a priori hormonal para disminuir esta tasa de inflamación. Este tratamiento hormonal a priori se puede dar o con anticonceptivas durante 6 semanas y luego se paran las anticonceptivas y se hace la transferencia. Con esto tenemos muy buenas tasas de embarazo, tratando de llevar la adenomiosis a el menor estado inflamatorio posible. Y luego hay un tratamientos un poco más agresivos que son inyecciones hormonales por 1 o 2 meses antes de hacer la transferencia, que lo que hace es generar un ambiente de estado menopáusico en esta mujer para que tenga el estrógeno a lo menor posible para que no interfiera con la tasa de embarazo. Sí que no significa que la adenomiosis no logremos embarazo, pero sí que nos lo dificulta. En 39 años, si haces un nuevo ciclo, recomendación sería enviar a analizar los embriones que tengas para ir directamente a Dice que transferir un. su embrión era calidad CD. Vale, la calidad es lo que hablábamos antes. La calidad es importante, pero lo importante es saber si es euploide o no, porque si ese embrión es euploide, aunque sea un C, la tasa de embarazo sigue siendo alta, aunque es una calidad baja. Mi recomendación sería intentar lograr un protocolo donde podamos obtener más óvulos maduros, que no siempre es fácil, intentar un protocolo con un doble trigger para intentar mejor maduros, optimizar el día de la punción, realmente hacerlo punción cuando tengamos folículos de un buen tamaño, hacer un doble trigger para tener más óvulos maduros, testear el embrión y paralelamente ir preparando este útero a nivel hormonal con estas anticonceptivas durante 6 semanas para transferir en el mejor momento posible. Vale.
Esta paciente concretamente dice, estuve con anticonceptiva desde la operación hasta mi primer ciclo, casi un año. Gracias por la información. Tengo congelados, tengo que hacer ciclo entero. Vale, nada, mucho ánimo. Nosotros aquí tenemos muchas pacientes con adenomiosis, endometriosis. No es fácil, pero bueno, con 39 años que lo puede seguir intentando y nada, hay que hacer ciclos, hay que seguirlo intentando y a veces se hace más largo de lo que esperamos, pero intentando controlar la mayor cantidad de embriones y si se pueden testar mejor para acortar la tasa al embarazo y a nivel adenomiosis dejarte con anticonceptivos no hasta la FIP, sino hasta luego de la fecundación in vitro, retomar las anticonceptivas y al menos 6 semanas antes de hacer la transferencia. Ujú. Pues nada, mucha suerte, mucha ciencia y que vaya todo muy bien. Otra paciente pregunta por aquí, ¿puede el endometrio ser defectuoso e impedir la gestación provocando abortos? ¿Tendría solución si así fuera? Que hayan endometrios realmente defectuosos es muy, muy baja posibilidad, que es lo que llamamos la verdadero fallo de implantación. Nosotros sabemos que con embriones euploides, embriones testados, la tasa de embarazo nos llega hasta más del 90%. Por lo tanto, tener pacientes que tengan realmente endometrios defectuosos y que no se puedan quedar embarazados es muy, muy bajo. Generalmente la causa está en otro lado. Está en el embrión o está en que la paciente tenga, si está teniendo abortos, puede tener una trombofilia, un síndrome antifosfolipídico. Sería lo primero a mirarlo. Pero bueno, sí que a veces tenemos endometrios que tienen patología. Para esto habría que hacer una histeroscopia, ver que no hayan adherencias, sinequias o algo que esté causando estos abortos. Pero sería poco probable. La causa de los abortos que sea endometrial no es algo de primera línea. Las causas de abortos, la mayoría son embrionarios o algún problema de coagulación, algún síndrome antifosfolipídico. Habría que mirar bien esta paciente que tenga todo estudiado y, bueno, valorar también, obviamente, el endometrio, una histeroscopia, biopsia y cultivos dentro de todos los tests importantes, pero no sería lo más que me preocupe. Una paciente nos deja por aquí un caso que es una paciente de 35 años, reserva ovárica de 0,49. ¿Cuántos euploides sería normal en un ciclo? Pregunta. En la primera fecundación in vitro, de 35 años, obtuvo 5 blastos. Lleva 4 transferidos y todas betas negativas. Inmuno ok y esperando resultados del microbiota y ventana de implantación. Si todo sale ok, transferir el último embrión o empezar ciclo de nuevo o empezar ciclo de fecundación in vitro nuevo con diagnóstico genético preimplantacional. ¿Cuál es su consejo? A ver, con 35 años, aunque la reserva sea baja, lo único que nos dice la reserva esa es la cantidad de óvulos que tendremos por ciclo y la cantidad de embriones. Pero a nivel euploidía, con 35 años, sabemos que la mayoría de esos embriones serán anormales. Serán normales. Hay un 15%, 20% que pueden ser anormales. Por lo tanto, no está recomendado hacer el PGT, el estudio genético. Sí que es verdad que si queda solo un embrión, hay que tener en cuenta que en pacientes con reserva ovárica disminuida, que no sé la causa, no sé si hubo alguna intervención quirúrgica en esos ovarios, si hay endometriosis o si no hay causa de esa baja reserva. Pero hay que tener en cuenta que si te quedas embarazada con este último embrión, piensa que si quieres otro hijo, vas a volver en 1 o 2 años o 3, si quieres otro hijo, y puede ser que esta reserva ovárica ya esté realmente disminuida y que hagas una FIB y no tengas ningún óvulo. Entonces, en pacientes con reserva ovárica disminuida y un plan futuro de tener al menos 2 o 3 hijos o más que uno, es mejor Ujú. acumular los embriones a priori, porque si hay embarazo, luego pueden volver y transferir los embriones que tienen. Entonces, en ese caso, si vamos a congelar embriones para usar en un futuro, sí que recomendamos analizarlos genéticamente para saber que los embriones que tenemos aquí congelados son embriones euploides para que cuando quiera volver por ese segundo bebé
sean directamente embriones sanos. Vale. Tenemos muchas preguntas por aquí, la sala está llena, hay 27 pacientes en estos momentos. Vamos a ponernos en Negaturbo, nos quedan 15 minutitos. Vamos a por ello. Venga. A ver, a ver, es que tengo aquí algunas encadenadas. Dice una paciente por aquí, mujer de 32 años, 21 óvulos, todos maduros y todos fecundados de forma, bueno, dice forma natural, quiere decir con una fecundación in vitro convencional, sin ICSI. Consiguió 11 embriones a blastocisto, 3 transferencias negativas, CD138 negativo y histeroscopia. ¿Debería de mirar la inmunología? A ver, no está mal mirar la inmunología, pero todavía faltan pasos, pasos antes que mirar la inmunología. Factor masculino, el semen es normal. Hemos mirado cariotipos, porque estos embriones no están analizados genéticamente y no hay por qué, porque con 32 años. Pero sí que es importante quedarnos tranquilos de que ambos cariotipos son normales. Ver cómo es el factor masculino, ver el semen, ver la fragmentación, ver si hay una causa masculina de que estos embriones puedan ser anormales. Y luego revalorar los ciclos. ¿Has tenido buenos endometrios de patrón trilaminar, de buen grosor? ¿Cómo eran la calidad de estos embriones? ¿Cómo fueron las transferencias? ¿Fueron transferencias fáciles, dificultosas? ¿Hubo sangrado? ¿Las transferencias fueron con hormonas o fueron con ciclo natural? Hay mucho más para mirar antes de llegar al patrón inmuno. Hay más. Dice cariotipo todo ok, Sí. fragmentación ok. Perfecto. Bueno, eso es importantísimo. Luego es revalorar los ciclos, cómo fueron. Si no hay nada que nos indique ecografía 3D, que esté todo bien, que no haya endometriosis, que no haya adenomiosis, que las endometrios hayan sido bonitos, acordes, de buen grosor. ¿Te han mirado la progesterona para la transferencia? Es importante que tener buenos valores de progesterona el día de la transferencia. Son muchas cosas a mirar antes de pasar inmunología, que no digo que no haya que mirarlo, pero el 90% de las veces encontramos que algo no está bien de todo lo anterior. Si luego vemos que todo está bien, el semen bien, los embriones son de buena calidad, las transferencias han sido fáciles, las preparaciones endometriales han sido perfectas, el nivel de progesterona es adecuado, no hay otro factor de riesgo, tu peso es adecuado, no hay nada más que mirar, Nada valoraremos. más ni nada menos, ¿eh? Que hemos hecho Bueno, una lista así. claro, claro, es que primero lo primero y luego hematólogo, ver que no haya ninguna trombofilia y inmunólogo. Pero claro, primero hay que mirar lo importante. Y bueno, una vez mirando lo importante, 3 transferencias que entiendo que es mucho para una persona y todo lo que implica a nivel económico, a nivel emocional, pero explicar que es normal, ¿vale? Siempre que se mire todo y que todo esté bien, si hay que cambiar algo, el protocolo, generar otros endometrios, pero insistir que a medida que vamos transfiriendo, las tasas de embarazo aumentan, ¿vale? Entonces, hay pacientes que con 2 transferencias logran el embarazo y pacientes que necesitan 3, 4, 5 transferencias. Vale. Otra paciente dice por aquí, con anticardiolipinas IgM positivo leve y C4 de inmunoalergia elevado, ¿es necesario algún tratamiento antes de la transferencia? Bueno, el anticordiolipina IgM positivo nos está hablando de que tiene una trombofilia, un síndrome antifosfolipídico. Habría que ver los antecedentes y por qué se los pidieron. Probablemente sea una paciente con abortos a repetición y en este caso siempre nosotros los derivamos al hematólogo, al inmunólogo, pero con una anticardiolipina IgM positivo y una paciente con antecedentes de aborto, habría que hacer una pauta de anticoagulantes y antiagregantes con aspirina y con heparina inyectable. Vamos a por dos preguntas más. Vuelvo al email que solo hemos contestado dos. Dice por aquí una paciente. eh, ¿La enfermedad autoinmune de tiroides cómo afecta para quedar embarazada? La autoinmunidad de la tiroides, que es la enfermedad de Hashimoto o es la más frecuente,
disminuye la tasa de embarazo y aumenta las tasas de aborto siempre y cuando no esté controlada, ¿vale? Una paciente con un Hashimoto, una enfermedad autoinmune controlada, ¿qué significa controlada? Que cuando pedimos los parámetros hormonales estén dentro del rango. Si la Ujú. paciente tiene la TSH elevada, le tendremos que dar medicación, el Eutirox, por ejemplo, para bajar esta Sí, TSH. Si lo tenemos controlado, la tasa de embarazo y la tasa de aborto no se modifica, pero lo importante es tenerlo bajo control. Por eso nosotros siempre pedimos aquí hormonas tiroideas para tenerlo controlado. Si el factor autoinmune es muy importante y además hay otras enfermedades autoinmunes, se puede valorar hacer consulta con un inmunólogo si es una paciente que no hay otra cosa, pero encontramos esta enfermedad autoinmune, valorar con un inmunólogo, agregar corticoides para disminuir la inmunología. Pero esto ya sería en pacientes que controlando la tiroides no han logrado embarazos a repetición. vale. Otra paciente dice por aquí, tengo un mioma suberoso de 5 centímetros, estadio 7. ¿Me recomienda quitarlo? ¿Subseroso o submucoso? Subseroso pone aquí. Subseroso. Los miomas subserosos son los miomas que se encuentran por fuera de la cavidad uterina, ¿vale? Por lo tanto, a priori no hay que quitarlos porque no nos van a disminuir las tasas de embarazo, porque nosotros colocamos el embrión dentro, por lo tanto, los miomas que están aquí dentro sí que son los que tenemos que quitar. Los miomas que están por fuera no nos disminuyen las tasas de embarazo, pero lo que puede ocurrir es que este útero, a medida que el embarazo van pasando los meses, estos miomas pueden crecer y se pueden o infectar o rotar o pueden dar dolor en el embarazo. Por lo tanto, no es obligatorio quitarlos, es importante ver la paciente, ver si hay síntomas, ver cómo es este útero y ver ventajas y desventajas de operarlo. Y saber que una paciente con miomas durante el embarazo, generalmente ya al final del embarazo, puede tener complicaciones por este mioma, no del bebé en sí, no es que va a afectar, pero puede tener dolor o puede tener que ir a una cirugía por este mioma. Es muy poco probable, es excepcional y la mayoría de las veces preferimos no operar que operar, pero cada mioma, cada útero se evalúa de forma distinta. Si es un mioma que está ahí hace muchos años y no ha crecido, puede ser que no decidamos operarlo, pero esto se habla en un equipo multidisciplinar, con los cirujanos, con el equipo médico y cada paciente es diferente. Pero a priori, si es por fuera del útero, no hay que quitarlos. Vale. Acaba de entrar una pregunta aquí al chat que dice, hola, buenas tardes. Recientemente he tenido un aborto de 6 semanas. Lo sentimos muchísimo. Y dice que tiene útero septo de 16 milímetros. ¿Tiene algo que ver? A ver, Dice aquí, o tendría que, me imagino que quiere decir, tendría que revertirlo o que subsanarlo. sí. A ver, un aborto de 6 semanas es poco probable que la causa sea uterina, por una malformación uterina. No significa que sea imposible, pero la mayoría de las veces cuando hay un factor uterino de malformación uterina o un septo, los abortos suceden más tardíamente, cuando el embrión está más grande y este septo podría alterar la evolución del embarazo. Por lo tanto, veo poco probable que este septo haya sido Ujú. la causa del aborto. De igual manera, sí que es importante tener una buena valoración a través de una ecografía 3D, ver cómo es esta cavidad, no solo el septo, sino que si es una cavidad amplia, hacer una histeroscopia, ver por dentro cómo es esta cavidad y ver si es una cavidad amplia que distiende o si el septo realmente nos está alterando la zona donde colocamos el embrión. A priori, un septo que ella dijo 16 de centímetro y medio podría afectar las tasas de implantación y podría dar abortos más tardíos que tempranos. La principal causa de este aborto, lo más probable, estadístico, es que sea causa embrionaria, que sea neuploide. Si es una paciente con abortos a repetición, sí que estaría bien evaluar y considerar limpiar y quitar este septo y dejar una cavidad lo más amplia posible.
Bueno, y una más. Una paciente que tiene urticaria crónica y altos anticuerpos de antiperoxidasa. Afecta para la fecundación in vitro. ¿Qué debería mirarme? Vale. A ver, la urticaria, no sé si hay alguna causa de la urticaria. La mayoría de las urticarias no se saben por qué. Sí que sería importante estudiarla y que en el momento que tenga la urticaria, si está en una fase aguda, no es el mejor momento para hacer transferencias porque hay un estado inflamatorio en esta paciente. Y el tema de la autoinmunidad tiroidea y el Hashimoto, lo que hablábamos anteriormente, ver que los parámetros hormonales estén en rango y consultar en esta paciente con el reumatólogo, inmunólogo, el dermatólogo, hablar con los otros médicos que estén llevando a la paciente para lograr hacer o la fecundación in vitro o la transferencia del embrión en el momento que tenga toda esta inmunidad lo mejor controlada posible. Pues hasta aquí el directo de hoy. Hemos batido récords sin lugar a duda de respuesta de preguntas. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo ha ido bien, me todo? alegro. Nada, feliz, muy contenta de que todas aquí, bueno, al final hay muchas preguntas, muchas dudas y es imposible, bueno, contestar a todas y espero que todas poco a poco, con sus estudios, con sus médicos, con sus clínicas, puedan encontrar el camino a su bebé y que nada, que aquí estamos para lo que necesiten, para apoyarlas y que a veces nada, hay que tener paciencia, que son caminos largos, es un camino, es una montaña rusa, como decimos, momentos buenos, momentos malos, pero nada, información, siempre pedir información y que no hay preguntas tontas, todo lo que quieran saber, siempre a sus médicos, que estarán felices de contestárselas. Bueno, ha entrado una última pregunta por el chat, así que si te parece hacemos un bonus track, la Venga, podemos leer tú y yo aquí, que dice: buenas tardes, 47 años, cuarta transferencia la semana que viene, adenomiosis, entiendo que sea endometriosis, ¿no? sí. Protocolo con decapeptil y pocostradiol. En la primera transferencia, aborto, recomendaciones, manejo embarazo. A ver, bueno, esto, si hay embarazo de endometriosis, adenomiosis, no hay problema. El tema con la endometriosis y la adenomiosis es que haya embarazo, ¿vale? Una vez que hay embarazo, las mismas hormonas del embarazo controlan esta endometriosis y la adenomiosis. Por lo tanto, es como la mejor solución para la endometriosis. Por lo tanto, el manejo del embarazo sin ningún problema. El embarazo, la hormona del embarazo, la progesterona, generan que la endometriosis y la adenomiosis quede silenciada. Por lo tanto, no hay ninguna complicación ni aumento del riesgo obstétrico. El problema es la tasa de embarazo, la tasa de implantación y los abortos tempranos. Una vez pasado estos primeros momentos, el embarazo normal. Bueno, pues ahora sí, doctora Portela, muchísimas gracias. No, Y a ti. gracias, por supuesto, a Institut Marqués. Y no me quiero despedir sin recordar que las asociadas de Red Nacional de Infértiles tienen un convenio de colaboración a su disposición con la clínica, donde se ofrece un 10% de descuento sobre el precio del tratamiento principal. Así que gracias por esto y por todo. Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto y un saludo a todas las que se conectaron y participaron. Que vaya muy bien, mucha suerte, mucho ánimo y en el próximo directo esperamos que os conectéis para darnos muy buenas noticias y que ojalá todo llegue. Ojalá pronto, ojalá todas, como dicen las asociadas en Red Infértiles. Un beso muy fuerte y feliz verano, doctora. Gracias, igualmente un beso. Adiós. Chao.